Bueno, ya penúltimo programa, ya invitada especial. Me encanta porque ya quiero que la gente sea fanático de ustedes, porque son todos de la misma camada. Y yo soy fanático de esta camada. Y yo le tengo la re fe a esta camada. Entonces, quiero que todos tengan cargos políticos, por ejemplo. Ay, me encanta. A futuro. No, sí. Ya los van a... Encima, es genial porque no sé si todos más o menos son del mismo año. No, pero nos conocemos porque más o menos hemos transitado la facu dentro de los mismos periodos, entonces Sí. nos conocemos. Más o menos las edades están también. Sí, puede ser, sí. Porque, por ejemplo, hay una de las preguntas que es ¿qué cambio o qué, por así decir, descubrimiento fue el más revolucionario? Y todos dicen Internet. Entonces es la época... No se me había ocurrido, Es la época esa, por ejemplo. Yo ya los tengo todos sacados de Internet les hizo bien. O, por ejemplo, hay otros que dicen en la época de los flogremos. Entonces, sé que son de esa época. Es verdad. Yo soy Ya más... nos sacaste la ficha. Sí, ya está, ya los tengo, pero junados. Yo soy más nene, yo soy un bebé todavía. Y nosotros confiamos en su generación. Porque vos decís que confías en nosotros, Claro. Y nosotros decimos, ay, por favor, esta generación centennial que viene es la que tiene que cambiar todo porque las cosas están muy mal. A nosotros nos tocó estar al medio, les millennials, pero confiamos mucho en que los cambios van a venir después. Si no, qué mal que hicieron. Confiar en nosotros, falta. Pero bueno, les presento. Siempre les dejo que se presente cada uno. ¿Por qué? Porque todos tienen un doctorado, dos doctorados de 80 millones de cosas que uno nunca no le ayuda a recordar. Porque todos hacen 80 cosas. Sí, es verdad. Igual también es difícil las presentaciones porque Sí. queremos ser presentados por nuestros logros académicos Claro. o queremos ser presentados por otras cosas. Sí. Entonces yo siempre les digo el nombre y que se presente sola. En este caso tenemos a nuestra invitada especial, Dana Negretti. Y ahora empieza su presentación personal. Bueno, gracias Valen, la verdad que estoy muy feliz de estar acá y conocer este proyecto tremendo. Soy Dana, me dicen Danu, les amigas, es más cariñoso. Si bien me estoy amigando con el nombre Dana, siempre me pareció como muy serio, muy formal. ¿No te gusta? Me gusta, pero es más cuando te reta tu mamá, Dana. Ah, En cambio Danu es como más de claro. a mí, está todo bien. Pero bueno, sí, pasa que cada vez me doy cuenta que me voy poniendo más grande y ya me dicen Dana. no. Y es como, bueno, sí, está bien, Bueno. es hora de aceptarlo. Bueno, a ver, ¿qué puedo contar? Estudié bioquímica, por eso un poco también la invitación, soy acá de Córdoba. ¿Qué más? Bueno, cuando terminé la facu, amo la clínica, estuve laburando un tiempo en hospitales, haciendo cositas por ahí, pero después me fui a España, hice una maestría en investigación translacional y medicina personalizada, que es un nombre un poco largo, pero que a mí yo tenía muchas dudas entre si hacer investigación o hacer clínica, porque me gustan mucho las dos cosas. Me pasa. Me siento muy identificado. Y como que sentía que no había mucha compatibilidad entre lo que veía acá en Córdoba y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Si la ciencia tiene que aplicarse en cosas clínicas. Entonces, bueno, por otras razones personales me terminé yendo a España y esa maestría también me ayudó un montón para ver de que, existen grupos de investigación y tipos de ciencia que son para trasladarla a la clínica, a la práctica médica de la salud, y me di cuenta que era súper difícil y que era muy futurista, pero que era por ahí más o menos a donde quería ir, que era lo que me interesaba, no alejarme de la clínica, sino que intentar empezar a conectarlo cada vez más. Y eso, bueno, después volví a Argentina, decidí empezar el doctorado. El doctorado lo hago en un área que es de endocrinología, que es muy cercano a la clínica, es una de las cosas también que me gustaba. No la tesis, porque mi tesis es absolutamente molecular, estudio como, sí, es las acciones de las hormonas tiroideas sobre el sistema inmunológico, así que también toco mucho de inmunología, si bien el grupo es de endocrino, pero me permitió dar clases en materias de la facultad que son absolutamente clínicas, endocrinología, que es de quinto año, electiva, y química clínica 1,
que es una materia de cuarto obligatoria, que bueno, son muy clínicas y además nos permite estar en contacto con bioquímicos clínicos y médicos. Somos parte de la Sociedad de Endocrinología de Córdoba, entonces nos juntamos y ahí tenemos nexos hermosos que yo valoro mucho, eso, la docencia, que también me deje seguir conectada con el mundo de la parte clínica. Y bueno, eso, estoy haciendo el doctorado, ya dije que soy profesora asistente, y también desde el año pasado empezamos ahí a armar un proyectito de extensión. Que es muy lindo y aprovecho, espacio publicitario, lo podés contar. Para sumarse cualquiera que esté interesada, estamos haciendo talleres de formación de promotores y promotoras de salud en barrios populares. Ahora estamos laburando con un comedor de ampliación Pueyrredón y también con Somos Pueblo, que es una salita que, entre otras cosas, están con el consumo problemático de drogas. Y en esos espacios estamos laburando talleres de ESI, así que estamos hablando todo de educación sexual integral. Un poco viene desde la endocrinología, hablar de hormonas, hablar de ciclo menstrual, hablar de, no sé, la pubertad, anticoncepción, reproducción, enfermedades de transmisión sexual, el deseo, el placer, en todo lo que es la sexualidad también como cosas importantes a transmitir sin todos los miedos que nos meten, digamos, tradicionalmente. Manga de sucios cochinos, diría una señora. Y es tan gracioso además como hablarlo con personas grandes, hay personas adultas que van, hoy están yendo como unas 30 vecinas, la mayoría, aunque también un par de vecinos, y se ríen un montón y llevamos muñecos de genitales y como que están todos con vergüenza, como ¡ay, qué es esto! Y como, sí, miren, la vulva tiene 2 orificios, por uno hacemos pis y otro es la vagina por donde menstruamos, y te aseguro que hay muchas personas que no lo saben. Y para nosotros es una forma nueva de dar clases, porque es otra cosa, no es lo mismo que la universidad, mucho más a la par, en charlada. Story time, ese dato que tenían 2 orificios, yo me enteré siendo adolescente, pero más grande, tipo 18, 17. Sí, y lo peor es que hay mujeres grandes que tampoco lo saben. Bueno, fue muy revelador. Ese día no dormí bien, por ejemplo. A mí cuando me pasa algo no duermo bien. Lo vengo contando en varios episodios. Tengo un descubrimiento así, no duermo. Y ansiedad, hay que verlo sí, eso. Sí, hay que tratarlo con alguien. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentas. O sea, hacer extensión y también poder hacer extensión de las cosas que uno da clases en la universidad y que más o menos uno investiga y está relacionado. Es como que empieza a cerrar el círculo y decís, bueno, sí, uno puede querer ir a territorios, a otras poblaciones, si se quiere, que tal vez no acceden a la universidad, y ir a contarles las cosas de la universidad. Claro. Pero yo creo que en realidad, digo, uno, así como uno puede contar cosas, uno también se enriquece muchísimo, porque las cosas que te cuentan te quedan pensando y te hacen como crecer. Creo que es así como una cosa muy dinámica, que todos aprendemos. Así que bueno, también bienvenidas personas que se quieren sumar. Ahora ya están cerrando estos tallercitos, pero tenemos pensados hacer otros para el cuatri que viene, así que ¿hay algún Instagram? No, todavía no. Las redes no son lo nuestro, pero necesitamos gente que nos ayude. Yo les paso mi CBU. No. Muy bien, no hay plata. Todo honor, Maca, lo siento. Pero ojalá un día cambiemos el mundo y armemos nuestro equipo de gestión Por favor. Y vamos para ahí, sí. También está Agus Bongioni. La Agus también es parte del equipo, sí. Pueden escuchar su capítulo, creo que era el 5, creo que era el 5. Busquen, se llama Agus el episodio, así que va a aparecer. Estás escuchando La Dose, con la voz de Valentín Sanguino. Bien, arrancando un poco ahora con la pregunta más difícil de todas, que es la primera. Te pregunto, Danu, ¿es fácil la ciencia? Todas estas preguntas son según vos, según tus vivencias, según tu opinión. El que opine distinto, lo mandamos a la mierda. De una. O si no, le decimos, grábate tu podcast. O venite a discutirlo, claro. De una.
Me encanta porque aparte no soy una persona que responda directamente las preguntas. Claro. Así que voy a dar vueltas alrededor de la pregunta. Bueno, este episodio va a durar 3 horas. Yo desde ya aviso. Es fácil hacer ciencia y depende. O sea, no va a haber una respuesta directa, no es un sí o no. Ninguna respuesta, y menos en personas que hacemos ciencia, jamás va a haber un sí o no. Todo depende del contexto, depende de la situación, depende de quién soy, depende de qué tipo de ciencia, qué herramientas tengo, qué conocimientos previos. No sé, un poco pensaba, ¿es fácil hacer arte? Yo te voy a decir no. O sea, claro, o sea, a mí me das un lápiz, un papel y no sé qué carajo hacer. O no sé, todas estas cosas de tecnológicas, soy malísima. Entonces, como artista, te digo que es una pelotuda del arte. Bueno, pero es que ahí está la diferencia, exactamente. Para vos es una pelotudez, Claro. porque te gusta, porque tenés interés y porque tenés facilidad. La ciencia, Tengo un talento. poco, tenés talento. No te conozco tanto, pero seguro que sí. seguro que sí. Si vos crees que sí, seguro que sí. Y la ciencia es lo mismo. La ciencia, digo, está como este mito gigante de que es difícil. Sí. Y depende para quién. Digo, si no te gusta, no te interesa, y va a ser muy difícil. Para mí es muy difícil ver cómo algún artista hace sus creaciones. Para mí es muy difícil entender la economía. Pues no entiendo nada. Cómo la inflación sube, eso es lo único Chino básico. que entiendo, que cada vez vale menos la plata, pero no sé por qué. Y bueno, habrá gente que lo entenderá, me imagino. Y la ciencia yo creo que es eso. O sea, necesitas interés y ganas de aprender para poder hacerlo. Si no hay un interés, es imposible y aplica a cualquier cosa de la vida. Si no te interesa... Y a cualquier carrera también. Sí, y después con el plus de que la ciencia tiene un lenguaje que es muy poco accesible porque en general no se habla tanto de ciencia, tanto como quisiéramos en las escuelas. Entonces parece que las científicas hablamos en un lenguaje muy distante y que no se entiende. Y es verdad, somos súper técnicos. Entonces también nuestra formación hace que sea difícil llegar a otras personas porque vos querés decirle qué es una célula y no sos capaz de traducirlo a un lenguaje donde otros te pueden entender. Digo, a mí me fascina. No sé, yo ya te decía que me dedico un poco a la endocrinología. Las hormonas me parecen fascinantes, están en toda nuestra vida. O sea, digo, las personas que tenemos útero, menstruamos y tenemos unos ciclos que van cambiando todo el tiempo y todos los meses también son distintos y es re difícil entender por qué. Y no vamos a ser biologicistas, no todos son las hormonas, pero tienen mucho que ver. Yo siempre digo que son como droguitas, aparte, es como que no podés escaparte de sus poderes. Como te tomás una birra y decís, no, pero no estoy bien peda, pero sí, te tomás esa birra. Esa está ahí. Después no puede caminar. Claro. Después está como Valentín en los sábados en la barra. Uy, mira, no sé, no lo vi. Que lo tienen que agarrar de T3 para bajar la escalera. Porque está encima el gordo pesa, así que si se llega a caer. Bien, ahora del lado de investigación, te pregunto. Según vos, tus gustos, ¿cuáles son los límites de investigar ciencia? ¿Qué dirías vos? Esto no investigaría, porque te parece muy fuerte o porque, por ejemplo, un ejemplo. Siempre hay gente que se horroriza con la de la edición genética, de que se puede editar como uno le pinte. Y no mucha gente estudiaría eso, por ejemplo. O, por ejemplo, el tema de que hay gente que le aterra a los robots. Y, por ejemplo, todo el metaverso y que nos inundemos en la realidad virtual. La inteligencia artificial, que venga como la Matrix, las máquinas, y un día ser más inteligentes que nosotras y nos gobiernen. Claro. Sí, da miedo. ¿Qué cosa decís? No investiguen esto. No estaría bueno, chicos. Y para mí, no investigar, a ver, no quiero ser extremista, pero todo lo que el capitalismo y las empresas farmacéuticas están como súper a favor, probablemente no es por ahí, digamos. O sea, todo lo que se venda y que se investigue solamente porque te da una ganancia económica, es raro. Claro, no me metería en una industria de cosmetología, aunque seguramente hay gente que necesite cremas de verdad porque le hace falta la piel y todo bien con eso, pero sabemos que la industria farmacéutica en general y de la parte cosmética son de las que más investigación hay y más plata hay porque más se vende y más que nada por cuestiones
puramente de belleza y superficiales y no realmente por una necesidad de hay personas que tienen una mala calidad de vida y se están muriendo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre ir para los problemas sociales, o sea, no Así puedo, es más fuerte que yo. A mí Sí. todo lo que me digas te lo voy a dar de vuelta porque necesitamos pensar que como profesionales y como científicos estamos para, de alguna forma, digo, no vamos a resolver problemas, pero empezar por lo menos a indagar sobre ciertas problemáticas sociales y ver de qué formas se les puede dar soluciones. Digo, ese es el objetivo último de la ciencia para mí. Entonces, ¿qué investigar y qué no investigar? Y a ver, ¿a quién le sirve lo que estás investigando? Como para mí esa es la pregunta. Si el que le sirve es a solamente una industria farmacéutica, pues no. Si le sirve a personas que están sufriendo enfermedades y se necesita saber cómo mejorarles, va por ahí, digamos. Claro. Hay epidemia de malaria. No, mira, con este rímel no te voy a curar, pero te vas a ver espectacular. Esta base te tapa todos los granos. Se Se tapa- te va a notar las ojeras también. Aunque Claro. no duermas, vas a parecer divina. Claro. Es como medio... Sí. Rari. Bien. Ahora ya a un lado más docente. Que me encanta porque todas las preguntas son muy profundas. ¿Cuál es tu definición sobre lo que es ser inteligente? Lo que he notado en la camada, me encanta, ahora te reciben el nombre de la camada, tienen que armarse un grupo de WhatsApp. La camada. Claro, tienen que ponerse un grupo de WhatsApp o ponerse un grupo. Les elegí desde el Valen. Claro, la generación dorada sería. Toda la generación dorada, ahora ya quedó ese nombre, están muy a favor de las inteligencias múltiples. Noto. Te estás como anticipando a qué te voy a Sí. responder. Más Y- que nada para que me diga otra cosa. Claro, y es que ya a mí me sonó rara la pregunta. Como, ¿qué es ser inteligente? Como, ¿qué es esa pregunta? ¿Quién inteligente? O sea, Un pelotudo. le porque, escribía. claro, o sea, a ver, de toda la vida nos hicieron creer cuando éramos chiquititos que el que era inteligente era el que entregaba primero las pruebitas, el que sacaba todos los ejercicios de matemática más rápido, el que se sabía las tablas de memoria, el que... Eso, como una inteligencia muy académica y muy lógica, ¿no? Y están otros tipos de inteligencias, que, a ver, la inteligencia emocional, cómo decir las cosas, ser asertivo, no ser eso, no hacer mal, no hacer daño emocionalmente con tus palabras, digo, hay cosas que no Claro. nos enseñan y hay personas que son inteligentes y otras que no, claramente no tienen habilidades sociales, o la inteligencia corporal, el hacer baile, el tener habilidad para hacer un deporte, o sea, son otras inteligencias. Y que, bueno, esto históricamente siempre como que se puso como jerarquías a las inteligencias, ¿no? Entonces es más importante alguien que hace un montón de ecuaciones matemáticas encerrado en su casa y es un gran científico. Y por otro lado, la gente que es artista o que hace deportes o tiene otras cosas maravillosas, hacer música, por ahí no se le da tanta importancia o no se los motiva tanto. Y ser inteligente, digo, todos somos inteligentes. Todos somos y probablemente somos más inteligentes en algo y tenemos más habilidades para una cosa. Y ojalá nos permitieran desarrollarnos en nuestras inteligencias porque creo que realmente tendríamos una mejor sociedad si cada uno puede desarrollarse sus habilidades e incluso, no sé, vivir de eso. Seguramente haríamos mejores aportes a la sociedad también. Pregunta ya para atacar a un grupo selecto de personas. ¿Vos sabés dividir? Yo probablemente no. Si me lo decías así rápido, ya no me acuerdo. ¿Te sabés las tablas? Me cuestan un montón. Todos los cálculos básicos los hago con el celular. Y la última pregunta. ¿Te sabés circuito, todo, electricidad? No. O sea, también. Si necesito algo, lo busco en YouTube. De seguro algún tutorial lo sabe. ¿Ves pelotudo que no hace falta? Es doctora, hizo un máster, se fue a España. Pelotudo. ¿Ves que no hace falta? Estoy con el doctorado todavía, no. Me faltan 2 añitos. Lo está terminando. Pelotudo, ¿no ves? Yo ataco a esa gente. Hay diferentes inteligencias. A mí me pasa, por ejemplo, que un descubrimiento mágico de la carrera, pero así como increíble, que aplica a la vida en todos sus sentidos, son las reglas de 3. Ah, O sea, sí. yo todo lo hago con regla de 3 simple. Tipo,
y yo no puedo aprenderme nada de memoria. No yo hay tampoco. forma. Entonces, yo tengo que entender lógicamente cómo es el circuito. Y la regla de 3 son una de esas cosas. Digo, yo hago experimentos, hago biología molecular, trabajo en cultivo celular primario, trabajo con ratones, aunque soy vegetariana y me da mucha cosa. Pero bueno, también, digamos que es para la ciencia. Y todos los cálculos que uno tiene que hacer todo el tiempo, no puedo usar fórmulas. O sea, yo hago regla de 3 para todo. En investigaciones, porque así entiendo de dónde viene, no es que mágicamente aparece una ecuación y lo usas. Claro. Pero bueno, sí, para mí la lógica es mucho más importante que el aprender cosas de memoria que no sabes por qué están ahí. ¿Ves, pelotudo? Y si tengo dudas de matemática, de estadística, de física, no necesito la verdad para tanto. Perdón. Nadie necesita. Los físicos hacen un trabajo excelente y hacen muy buenos programas juntos con los informáticos, los matemáticos, nos resuelven la vida, pero vamos y les preguntamos a ellos que saben mucho Claro. y trabajamos en conjunto, cada uno es lo que sabe. Porque Hay que aparte- hacer redes multidisciplinarias. Porque aparte son grupos, no es que estés investigando Ujú. vos sola todo y el Exactamente. peso de la ciencia está sobre tus hombros. No, No hay forma que uno sepa todo. no. O sea, me pasa que voy a ver tesis de amigos que están terminando el doctorado en, no sé, el otro día fui el Rodri que hacía química analítica y yo decía, no entiendo nada de qué está hablando un señor. Y el título de doctorado es el mismo, doctorado en ciencias químicas. Sí. Y pero yo no nada que ver. entiendo la tesis de alguien del departamento de al lado, porque son áreas completamente distintas, que no tienen nada que ver. Bueno, eso decía Sime. Decía, yo soy doctor en inmunología. No ciencias químicas. Me hablas del fósforo, ni me acuerdo cómo era la letra, más o menos. Claro. Sí, sí. Y es que sí, pasa. Bien. La siguiente pregunta. Esta es ya de la Dana más joven, cuando era, por ejemplo, también puede ser la de ahora. Sigo Pero siendo joven, gracias. Gracias, todos somos jóvenes. Aparte, son todos de la misma época, son jóvenes. Pero, por ejemplo, cuando estabas estudiando, en tu época de estudiante, o ahora tranquilamente puede ser, ¿qué descubrimiento reciente o no crees que es el más revolucionario o lo va a hacer? O lo vas a hacer. Mira, yo últimamente empecé a laburar, o sea, siempre me gustaron mucho las ciencias sociales, te voy a decir. Me De cambió hecho, de carrera. claro, sí, yo cuando estaba en el secundario, mis carreras a estudiar eran abogacía, filosofía, historia. Después, bueno, nada, tuve un año ahí como de receso místico, porque también voy a decir que era muy de la iglesia. Y siempre me había gustado la bioquímica, la biología, había estado en Olimpiadas de Biología, y dije, quiero hacer bioquímica y quiero que esto tenga un impacto social, ¿no? Pero siempre, o sea, fue con esa idea, por eso siempre mucho laburo territorial, militancia, etcétera. Y para mí lo que hace falta, o sea, creo que la cosa más revolucionaria es poder trabajar en conjunto con otras disciplinas. Porque si solamente pensamos a nuestras ciencias como una cosa aislada del universo, no sabemos ni para quién investigamos. Entonces, no sé, justo el otro día en el taller de la ESI, hablando con la Agus, que es una experta en cosas de sexualidad, hablábamos de que el clítoris se describió hace 30 años. Y es como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que recién hace 30 años describimos como el punto del deseo Claro. en las personas que tenemos vulva y clítoris, que podemos ser mujeres, varones trans, etc.? Hicieron la bomba atómica antes que... Claro, entonces realmente, digo, a veces le estamos pifiando, digo, la revolución va a ser cuando dejemos de mirarnos el pupo y solamente, digo, hacer cada vez ciencia más básica y descubrir, o sea, y lo hablo como alguien que investiga en vías de señalización y cosas moleculares, bueno, pero eso también tenemos que salir un poco para afuera y ver para qué y con qué sentido. Y nos cuesta mucho ponernos a hablar con alguien de ciencias sociales, hablar de salud mental. Digo, no todo pasa por la bioquímica y la parte física. Digo, ¿cómo está esa persona? Tenemos que hablar con profesionales. Y creo que ahí, o sea, para mí realmente es la revolución cuando empecemos a hacer ciencia para también lo que la sociedad espera de nosotros. Que es un poco lo que estoy intentando, si se quiere. Me estoy metiendo mucho en la parte de endocrinología, de terapias hormonales de transición de género. Entonces, creo que son demandas sociales que tenemos que escucharlas y que en realidad la revolución es decir, bueno, ¿cómo de alguna forma
damos respuesta a esto que en la sociedad está presente y que nos necesitan para hacerlo, pero si solamente estamos en nuestro mundo y no hablamos más que con gente de nuestras áreas, pues nunca vamos a poder dar soluciones a estos problemas. Así que para mí esas son las revoluciones, que empezamos a tener una cabeza más transdisciplinaria, que no solamente es juntar a personas de diferentes áreas y decir, che, trabajen juntos, sino realmente empezar a entender cómo funcionan las lógicas de esas otras disciplinas y poder un poco internalizarlas. Yo, por ejemplo, ahora hace poquito presentamos un proyecto para empezar a estudiar en el Hospital Córdoba, que acá de Córdoba, que hay un grupo experto del servicio de endocrinología, de la parte de bioquímica clínica, que hacen transiciones de género y queremos empezar a evaluar todos los parámetros bioquímicos que se modifican en estas terapias de hormonización, ¿no? Entonces, para eso, aplicamos unos subsidios que, entre otras cosas, nos pedían que sea multidisciplinar. Y yo dije, acá está la mía, me encanta. Y nos comunicamos con gente que son psicólogos, pero hacen trabajo en sociología, antropología. Entonces, ver el lado del acceso a la salud. Digo, una persona trans si no accede a la salud, por más consultorios diversos que haya, no podemos asistirlas, y es una de las problemáticas que tienen. Y a su vez, si las personas asisten y los profesionales de la salud no saben qué hacer con esas personas porque no hay información científica, tampoco sirve tanto que una persona acceda al sistema de salud. Entonces, como hacer esa combinación. Hoy también estuvimos hablando con un grupo de filosofía que un poco estudian una cosa que a mí me voló la cabeza, que son los nuevos materialismos feministas, que son unas ramas filosóficas que hablan de cómo empezamos hay personas que desean modificar su cuerpo con herramientas biológicas, tecnológicas, en función de su sentimiento de la autopercepción de género. Y para mí eso es fascinante, porque digo, bueno, yo el día de mañana voy a pedir permiso, consentir informados, hacer investigación, para ver los parámetros bioquímicos. Todos esos parámetros bioquímicos, cómo se modifican, tengo que hacer análisis estadísticos, ¿no? Para decir, bueno, antes de empezar los tratamientos, cómo eran, cómo se modificaron después, en cuánto tiempo, cuánto cambian. Pero esos análisis estadísticos no quiero hacerlos de una forma binaria, es decir, solamente hombres, mujeres, varón trans o mujer trans, porque hay un montón de otras cosas no binarias en el medio, que los aportes de la filosofía me van a ayudar a hacer estadísticas que tengan otra lógica, que no sea la lógica de la ciencia, sino una lógica más social. Y para eso, es eso, ponernos a entender cómo funcionan las otras ciencias. Y no solamente pegarlas así como una cosa medio rara, sino a internalizarlas. Así que para mí esos son los desafíos más grandes que tiene la ciencia. Sí. También un poco lo que hablaste, bueno, les comento. En la charla del Congreso de Estudiantes de Ciencias Químicas. Bueno, vos hablaste sobre todo lo que sería el tratamiento para transicionar de género y mostrabas unos gráficos, unas estadísticas de, por ejemplo, si las hormonas se los aplicaban, si se la autoaplicaban o si iban al sistema de salud. Si acudían al sistema de salud. Sí, si la medicación, la automedicación, claro. Autoadministración, sí. Es una de las problemáticas más grandes. Digo que por eso para mí tiene que ver todo el estigma social, la discriminación, el no sentirte parte de ir a un servicio de salud y que ni siquiera te llamen por tu nombre. Son cosas muy fuertes y muy problemáticas. Entonces necesitamos empezar por esas cosas tan básicas. Tenemos, edición génica, pero todavía no entendemos que hay que llamar a alguien por el nombre que elige esa persona y preguntarle cómo se llama. Aparte no es tan difícil. Claro, no es tan difícil. Entonces tenemos que empezar mucho más por esas cosas. Y para que todas las personas, no solamente población trans, travesti, no binaria, sino todos, ante cualquier malestar, puedan acudir, por ejemplo, a los servicios de salud y tener un tratamiento adecuado, que realmente esté en pos de mejorar tu calidad de vida. Y aparte porque si no sería pública. Si hay un parate para algunos grupos de personas, algunos grupos sociales, no es público. Sí. Ya no se cumple ya con lo que todos promulgan.
la educación pública y la salud pública realmente son cosas que yo admiro muchísimo de este país, y que eso, como alguien que ha vivido en otros países y de repente lo ves de afuera y decís, wow, yo no hubiera podido llegar a donde estoy o haber estudiado una carrera, ni estar haciendo un doctorado, ni dando clases en la universidad si no fuera por esto, porque claramente tenemos garantizados un montón de derechos y que son claves. O sea, la salud pública, bueno, ahora con la pandemia ni hablar. Sí. Y aún así, siendo pública, es verdad lo que decís, porque hay mucha gente que no accede, pero no accede a veces por una cuestión, se llama la accesibilidad, puede ser como simbólica, o puede ser económica, o puede ser geográfica, que el hospital esté lejos, pero es muy importante pensarnos cómo hacer para que todas las personas necesiten accedan. Así que sí, también, bueno, la parte económica, discriminación, la cuestión del laburo, de si tenemos recursos económicos o no, son cosas que a mí me preocupan mucho, que a veces hablamos de la ciencia como si estuviera alejada del resto de la sociedad. Claro. Y no, o sea, estamos ahí en el mismo mundo conviviendo. A mí siempre lo que me hace ruido es el promedio de vida de las personas trans. Sí, eso también le comentaba, especialmente mujeres trans, tienen un promedio de vida de unos 35, 40 años, que también está muy asociado a toda la discriminación que sufren a lo largo de su vida. Yo en eso, hay autoras como Camila Sosa Villada que las recomiendo muchísimo, que de repente tienen libros fantásticos y cuentan de su vida. Y bueno, también tengo amigas trans que bueno, hoy por suerte hay una sociedad que está avanzando, si se quiere, y que es un poco más capaz de entender en estas transiciones y de acompañarlas. Pero bueno, la vida que han tenido la mayoría de mujeres trans y travestis es que a los 13, 14 años las echen de su casa y arreglátela como puedas, y te desconocen como hijo que eras, y esa nueva hija no la reconocen. Entonces, bueno, la prostitución, la calle y toda esa vida, las inyecciones con silicona, las administraciones hormonales no reguladas que se van pasando de mano en mano, todo eso hace que tengas una calidad de vida. Esto, sumado a las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, es un combo explosivo, y claro que termina en el hospital con 35, 40 años, bueno, ahí. Y por eso no hay más estudios a largo plazo en mujeres trans en particular, porque muchas veces no llegan y es re necesario cuidarlas, pensando en la salud de las personas, que todos merecemos tener una salud, digamos, en eso. Pero sí, a mí son de las cosas que más me preocupan, no alejarnos de la sociedad donde estamos inmersas. Cambiando un poco de tema porque nos pusimos rebajón. Sí, perdón, yo soy re bajón, perdón, todo te lo voy a tirar bajón No, yo también, por eso. Y sobre que yo soy más apocalíptico, es como todo es una mierda. Bueno. El capitalismo y el individualismo después de la pandemia, sí, crisis, Sí. No me hables más de eso. Sí, perdón, pasamos a otro tema. 3 horas de Barney después, para compensar. Vamos a ponernos felices viendo Barney. Te pregunto ahora ya, si la pregunta anterior, venimos de una pregunta bajón, esta también es medio bajón encima, porque acá quiero que la gente llore. Yo voy a llorar antes. Sí. ¿Quién te inspiró a dedicarte a la ciencia? Ay. Hay 2 respuestas. Porque siempre está... ¿Por qué 2? Está la respuesta más familiar de alguien en mi vida, mi mamá, mi papá, mi profesor, me trajo la ciencia. O está también cuando estaba cursando, Einstein me inspiró. Cosas así. Necesariamente la que me sirve es la del famoso. Pero vos contame las 2. Claro. Qué bajón. Sí, yo soy re bajón igual. O sea, a ver, inspirar, no sé si una persona en particular, pero bueno, dentro del secundario sí pude identificar profesoras que han motivado, por ejemplo, esto, ir a las olimpiadas de biología. Y de repente encontrarme estudiando cosas extra de las que te toman solamente porque tenías ganas de aprender. Y bueno, sí, la motivación de ir a otro lugar y competir. Y esas cosas a mí me hacían bien y era como, mira, capaz que, o sea, esto, tengo facilidad, me gusta. Claro.
Famosas, no. O sea, vos sabés que nunca tuve figuras que me... Igual yo soy como media aislada, digamos, de esas cosas, porque no tenemos muchos modelos, por ejemplo, esto de mujeres científicas, Claro. digo, más allá de Marie Curie. Sí, bueno, nada, fantástica, una genia. Pero es verdad que las mujeres en ciencia han estado muy invisibilizadas, entonces tampoco me puedo sentir identificada con Einstein. Y que además pasa esto, las figuras de científicas conocidas que tenemos suelen ser personas grandes que no, digo, se murieron hace 1.000.000 de años y descubrieron cosas hace un montón, porque bueno, fueron los primeros. Hoy hay un montón de científicas remil copadas que no conocemos los nombres y no son tan famosos, aunque tal vez hayan hecho cosas más importantes, si se quiere. Así que no, lamentablemente te digo que nunca tuve una figura de un hombre famoso que yo quiero ser como esa persona. No. Aprovecho para recomendar unas colegas, son de España. Es un Instagram que se llama Conciencia. El medio de la palabra tiene una M en vez de una N. Conciencia _ M de mujer, ya que por día, todos los días, o sea, una publicación por día, que es un laburazo, ya de por sí, por día te suben una, por así decir, una efeméride relacionada con una mujer en la ciencia. Mira, por ejemplo. muy bueno, qué interesante. Y que son, la verdad que son gente muy grosa la que suben, son mujeres muy grosas y que nunca se supo. Así que, por favor, si pueden... Gracias, lo voy a chusmear, me parece re interesante. Después te lo paso y está muy bueno, la verdad. Pero muy, muy bueno. Así que nada, y de paso le mandamos un saludo a los colegas de España. Bien. Ahora ya quiero la parte enojada con el público. Si antes veníamos de estar depre, ahora nos cagamos piña con el público. Son preguntas que nosotros le decimos que es como la sección Viviana Canosa. No sé quién es, no sé nada de farándula. O sea, siendo que me hablan en chino, vivo aislada en una burbuja mía que me cree bonita. Claro, te cuento. Igual menos mal que no la conoces. Es una periodista que dijo: yo nunca les voy a decir que tomen dióxido de cloro, pero yo tomo. Ah, esa. Sí, me acuerdo del caso. Bueno, sí, la conozco. ¿Viste? Bueno, esa persona. Y es la misma persona que te dice: educación sexual le voy a enseñar yo a mi hija. Y bueno, a ver cómo, claro. A ver cómo. Es la sección Viviana Canosa porque son preguntas relacionadas con, por así decir, la elección de creer o no creer, qué cosa confiar, qué no confiar. Son 2 preguntas. Bien. La primera dice: ¿qué opinas de la frase las personas ignorantes son más felices? Totalmente cierta. Totalmente 100% de acuerdo. Acá te doy la mano, Vivi. Sí, el tema es por qué y para qué, ¿no? O sea, sí, uno es más feliz cuando es ignorante. Pero bueno, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Qué precio tiene la ignorancia y esa felicidad que no es real? O sea, obviamente, porque tal vez, no sé, no te dicen que te están negando derechos, no te dicen que te están probando cosas en tu cuerpo, o qué sé yo. Es más feliz ser ignorante cuando uno más sabe de algo, en realidad más preocupaciones tiene, pero porque vivimos en un mundo que, a ver, es injusto en un montón de cosas. Y creo que taparse el sol con los ojos, no va a hacer que deje de existir. Claro. Entonces está ahí, los problemas están, las injusticias sociales están, entonces... Y podemos verlas o no verlas, sentirlas o no sentirlas, porque bueno, también pasa que a veces muchas personas no se preocupan por algo hasta que no les pasa, ¿no? Como esto que hablaba recién, yo cuando entré a la facu estaba en tercer año en el 2012 y querían sacar los recuperatorios. Y ahí tipo tenemos asambleas gigantes, millones de personas, todo el mundo reunidas, porque claro, ¿cómo vas a sacar los recuperatorios de la facultad? Me encadeno en un árbol. En la puerta, en las palmeras. Pero, y eso es re importante, pero después, todas esas movilizaciones y ese interés político de organizarse colectivamente,
se va diluyendo cuando ya el problema no es mío. Digo, porque después si hay una persona que tiene familiares a cargo y no puede cursar, es como, bueno, yo curso, digamos. Claro, jodete. Y creo que es eso, que, bueno, parte de que la felicidad no solamente es mi felicidad, sino como una felicidad colectiva, de decir como realmente cómo está el mundo alrededor. Entonces, para mí el no taparse en su burbujita, por más que digo que vivo en una burbuja en cuanto a la farándula. Claro, que no pasa nada si no sabes de farándula. Claro, sí, necesito ocupar espacio con otras cosas. Claro, hay cosas más importantes. Ahora que también no sé, prefiero ver Game of Thrones Claro. o una serie, pero sí. Hay una frase muy de Billy Pili de Twitter que es: viví, boluda, viví. Había varios videos así de: viví, boluda, disfrutá, boluda, dale. Sí. Y bueno, y es por esto, no se gasten con la política, o con la política no, con la farándula. Ya está, si Roger King quiere andar con la China, listo. ¿Qué podemos hacer? Me encantó el otro día, mira, que no tengo idea, Sí. pero me comentaban lo de Piqué Shakira. Sí. Yo no sabía ni quién era Piqué, imagínate. Yo no sabía que estaba con Shakira. Yo tampoco. Sé quién es Shakira, Sí. sí lo sé, eso es muy importante. Pero me encantó porque no sé en qué, no sé, nota de prensa que hizo, le preguntaron si estaba avergonzada, dijo, vergüenza es la minería que explota y que contamina del Claro. oro y del litio. Y yo como, vamos, Shakira, esa es la respuesta. O sea, como realmente Vergüenza me parece robar. que, claro, vergüenza es robar. Tenemos otros problemas como mucho más importantes y más graves que no nos pueden estar pasando por encima por otras cosas, qué sé yo. Pero bueno, me pongo bajón de vuelta. Y todos vamos a morir. Así que, O no, si nos ayudamos colectivamente y Claro. organizamos cosas. pero en algún momento nos morimos. Así que También. viví, boluda, viví. Bien. La pregunta relacionada, que sigue del segmento Viviana Canosa, es: ¿por qué crees que hay gente que no cree que en la ciencia? Por ejemplo, más del lado de gente que tiene una escala social, que recibió una educación secundaria, universitaria, todo, y aún así, o sea, que tiene todo las oportunidades, y aún así decide: no, ¿vos sabés que en esto no creo? Para mí el COVID no existe. Digo, bueno. Sí, es como parte de la ignorancia, ¿no? Sí. Qué feliz que es que creer que no existe el COVID. Claro, ojalá. Que no deja de que te enfermes vos, el de al lado, y que sin una vacuna se mueran seres queridos, qué Sí. sé yo. Pero bueno, sí, está muy relacionada, es verdad. Porque hay gente que no cree en la ciencia. Si bueno, si obvio- crees que hay un detonante, o si crees que hay alguna relación, como vos quieras. A ver, la educación tiene mucho que ver claramente, entonces esto que decías, bueno, a ver, esto en personas que han tenido una educación, incluso universitaria, y que siguen sin creer. Creo que incluso la educación universitaria tiene muy poco de crítica, o sea, se fomenta muy poco el espíritu crítico. Entonces, cuando te dan para estudiar textos de memoria y te dicen que repitas todo esto para el examen que entra y todo es multiple choice y ni siquiera tenés una oral, me parece que dejamos de ser críticos y críticas. Y cuando uno no puede ser crítico, nada, es como que o crees todo lo que te venden, que sería lo contrario, creer en todas las fake news, o, bueno, esto, no creo, porque no me conviene, porque a mí no me pasó, porque yo tuve COVID y no pasó nada, o porque a mí la vacuna me pegó re mal, así que no me pongo otra dosis. Y creo que el pensamiento científico, por lo menos de nuestras áreas de las ciencias, que es más estructurado, digo, porque también las ciencias sociales tienen otras lógicas de hacer ciencias que son súper importantes. Pero bueno, nosotros nos manejamos mucho con las estadísticas, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta pensar de que la verdad no es solamente lo que a mí me pasa y lo que yo viví, ¿no? Y tengo esa capacidad, por ejemplo, de, tomé pastillas anticonceptivas y me cayeron mal, que es verdad. Claro. Entonces no se les voy a recomendar a nadie, no, son malísimas, no las Claro. usen porque la verdad que me sentí tirada y que no hay forma, no puedo vivir con esto.
no, o sea, la estadística dice que hay personas que las toman, que les hacen bien, que las necesitan, que las eligen como método anticonceptivo. Y hoy yo como docente de endocrinología no voy a ir a decir mi experiencia personal de si me cayeron bien o no, sino lo que se sabe científicamente. Bueno, habrá un 20% que tengan, no sé, probabilidades de no sé, sufrir un evento tromboembólico, pero también habrá un 80% de que les hacen bien. Y creo que la ciencia te da esa capacidad de que no todo va por lo que vos podés ver y observar, porque hay otras cosas, como lo que está en el microscopio, como lo que pasa dentro de nuestro sistema, que no son intuitivas. El sentido común es en realidad lo menos inteligente que hay en el mundo. A veces el sentido común va en contra de toda la física, de todas las leyes de, no sé, de la naturaleza, de biología. Dice, yo tengo una corazonada. No. Claro. Digo, a ver, por ahí me pongo a ver dónde está la luna. Claro, no. No, sí, a mí la carta astral reba el ascendente de alguien y todo. ¿Sos Digo, me parece, sí. Me parece que le pegan en la tecla. Soy sagitariana. Yo soy de Escorpio. Mira. Sí. Todos hacen eso cuando digo soy de Escorpio. Me miran con cara mala y me dicen, pero bueno. No te tengo que hacer enojar. Y no, me parece que un Escorpio, ni a uno de Leo, ni a uno. Me parece que a nadie. No, bueno, pero de Sagitario, por ejemplo, casi nunca nos enojamos. Es muy difícil. Tipo, bueno, puede pasar, porque vamos a estar muy enojados por enojarnos. Pero bueno, creo que factores para que la ciencia no se entienda. Uno es la educación, el lenguaje es súper lejano, necesitamos más divulgadores y divulgadoras científicas, así que gracias, porque si no hablamos con otro lenguaje que sea más cercano, sin dejar de ser correcto, ¿no? Como esto me parece importante, no es de repente infantilizar todo. Sí. ¿No? Necesitamos ser correctos científicamente, pero con otro lenguaje. No simplificar así como excesivamente. Que venga Topa y te explique, no. No, te quiero mucho Topa, pero... No, ahora se puso muy de moda, por ejemplo, con toda la virtualidad, el de repente subir memes en las clases y cosas así. Yo también digo, bueno, o sea, todo bien con esa nueva didáctica de pedagogía, pero después uno en el examen no le toma memes. Y después sos un profesional y no podés ir explicando con memes las cosas en la vida. Entonces, como me parece que a veces se va un poco para el otro lado. Sí, no, yo tomo más... Para mí el meme se usa más para despertarlo cuando se está durmiendo. Está bien, sí, de una, puede servir, no digo que no. Porque en 2 horas están 2 horas de física pura, de química pura, y es como... Sí. Después meme para descomprimir. Está bien. Es como... Necesito implementar más memes, no son muy fuertes. No, los míos tampoco, tranqui. Volviendo un poco ahora, ya yéndome del guión, volviendo a la astrología... Porque me mata que hay gente que no cree, por ejemplo, si sos científico, no tenés que creer en la religión y no tenés que creer en la astrología. Y es como puede coexistir tranquilamente. Pero no sabes la cantidad de científicas brujitas que conozco. O sea, sí, hay montones. CONICET está lleno, está guiado, porque, o sea, conozco gente que larga los experimentos dependiendo la luna cómo está, o sea, de verdad que eso pasa. Yo no llego a eso, pero hay veces que sí, que no sé, te das cuenta que tiene algo que ver. Pasa un perro, se pelean, qué lindo. Qué divertido. Esto es para que ustedes se den cuenta que lo estamos haciendo pulmón, así que se tienen que suscribir. Muy importante. Acá aprovechamos el momento para decir que se suscriban, que donen, que sigan y compartan todo eso. Yo siempre, por ejemplo, a mí lo que me pasó, que fue muy flashero, que era en una juntada, estábamos con mis amigos, y cayó una chica random a decirme, vos sos Valentín, porque también me pasa mucho que gente extraña me conoce, y me asusta. Porque varias personas me conocen y yo no, tampoco para hacerme, famoso. Qué gracioso. 2, 3 veces me pasó. Decir, ¿vos sos Diego? Sí. ¿Qué sabrá de mí? Digo, Claro, claro. qué miedo. Digo, soy la hermana de... No soy Valentín. Y me pasó que... como que empezamos a hablar tranqui y era como de este grupo selecto de personas de la astrología y me dice, no, es que vos vibrás muy alto. Y yo primero dije gracias, porque no sabía si era bueno o era malo.
después preguntando, supuestamente como que tengo superpoderes. ¡Wow! Pero es fantástico. Y es como, ¡wow! Quiero que o sea, también amo mundo superpoderes y superhéroes. Claro. Dice, no, porque vos no chupas energía, vos das energía al resto. Y es como, bueno, está bien, que empiezo a cobrar. Hay gente tóxica, hay gente que Claro. chupa energía. Eso es re verdad, sí. Bueno, entonces empiezo a cobrar. Claro. Venga que hay energía y Claro. no es gratis. Cuando estén tristes, vengan, pasen a mi casa, están 2 horas por persona, 500 pesos. Lo estoy haciendo muy barato. No sé, hay que ver el mercado ahí, tenés que tantear cómo está. Claro, después sale una publicidad, 9 de cada 10 astrólogas me recomiendan como whiskas. Ya está, ahí te pagas todo el espacio, Claro, compramos Todas las las cámaras, compramos... todo el estudio. Bien, ahora ya un lado más apocalíptico, que es el que me encanta. ¿Cuál sería la posible causa de extinción del ser humano? Según vos, la que sea más real, porque a mí me encantaría que sean zombies, pero no sé si sea tan... tangible. Inteligencia artificial. Sí, no, yo creo igual que somos, o sea, soy re bajón, creo que somos re parásites en este planeta, que le estamos haciendo bolsa, que el apocalipsis lo estamos viendo, o sea, toda la crisis climática que hay, nos estamos automatando, somos nuestro propio problema. Y fuera de joda, o sea, yo creo que tiene mucho que ver con el pensamiento individualista, y el capitalismo está muy metido, porque el capitalismo, o sea, por definición es sálvese quien puede tener más plata, más dinero, más riqueza, gastar en más productos, tirar más y comprar cosas nuevas, digo, y todas esas lógicas llevan a la destrucción para mí, o sea, no hay otra opción. Sanarse de eso es de forma colectiva, volver a, no sé, esto, más las huertas, a el fueguito y danzar alrededor en luna nueva, ¿no? O a solearse el ano, lo que salió ahora, por ejemplo. ¿Qué cosa? Ahora salió que hace bien a solearse el ano. Ah, mira, O sea, no lo escuché, esa data no me llega. en un determinado tiempo del día, salir al balcón y mostrar. Mira, Pero me parece que un pervertido, medio como que le... claro, hay que ver de dónde sale, viste, como esto, de la fuente de la información, hay que ir a chequear ese Claro. paper, me parece, Claro. como quién lo dijo, en qué contexto. Por ejemplo, yo salgo, estoy rodeado de edificios, dejo, Capaz te cae una denuncia acá, ¿vale? sí, dejo ciega media Córdoba, porque están todos acá encima. Pero sí, no, terrible es. También, por ejemplo, pasa mucho ahora con esto del capitalismo, que un pelado multimillonario dice, voy a ir al espacio. Y se agarra con 3, 4 amigos también multimillonarios, vamos al espacio 2 horas. Y gastamos 500 litros de nafta. Y es como, bueno, 500.000, ojalá fuesen 500. Pero pasa mucho eso ahora y ahora va a pasar mucho con todo lo del turismo espacial, Ay, me muero, qué locura. que las Kardashian ya van a ir en patota. Y encima estás 2 horas, 2, 4 horas y volvés. O sea, no es que estás semanas. Bueno, Porque yo diría, bueno, si son semanas o un año, es una experiencia rentable, por así decir. Pero si son por 2 horas, tenés que hacer 80 millones de viajes. bueno, capaz que ahí está el negocio, ¿no? Hijo de puta. Cosas que sí, que ellos piensan, ellos saben. Forro de mierda con los huesos de los dinosaurios. Con los dinosaurios no. Capaz que su plan es matarnos, o sea, posta. Y que sobrevivan solo unos pocos electos. Entonces se tiene que autorregular el mundo de alguna forma. Hay que ver. Y yo sé que soy el primero que se muere. En las películas siempre agarran al gordo. En los zombies no puedo correr mucho, entonces los zombies vienen de una. Ya, bueno, chicos, me sacrifico. Ya está. No, pero siempre los inteligentes se salvan, ¿viste? Ah, la Ah. inteligencia, ¿qué es? Y ahí- Habilidades sociales. Vos te ponés a charlarle, che, Al no zombie, zombie. no te conviene matarme. Mira, Yo tengo todo tu espacio de difusión, yo tengo mamá y papá como vos. hago el lavado de cerebro, te Claro. ayudo a conquistar el mundo. Ah. Y ahí te contratan, te pasas como del lado de los malos y sobrevivís. Y ahí, También pasa. sí. Y ahí serviría la electricidad, que tanto les jodo yo. Ahí te sirve el dato de la electricidad. de Claro. Cómo funciona. Claro, alguien que sepa buscar en YouTube y que te busque todos los tutoriales, los zombies van a necesitarlo. Sí, no, sos clave en su plan. Bueno, ven zombies.
Piénsenla. Bien, ahora ya, esta pregunta que creo que nadie la entendió de todos los entrevistados. No sé si la entendiste porque no me la preguntaste, entonces a lo mejor no la entiendas. Pero bueno, te la explico. A ver. ¿Qué opinas sobre la nueva catarata tecnológica que está por venir? ¿Y cómo la implementarías y si la tendríamos que implementar? Esta catarata, te digo, por ejemplo, metaverso, realidad aumentada, que agarras y estás en un laboratorio desde tu casa. Estás en un laboratorio virtual, pero laboratorio posta. Te enchufas y estás haciendo la muestra, todo, en la seguridad de tu casa, sin hacer costos, sin gastar materiales, por ejemplo. Claro, pero digo, el tipo de experimentos que nosotros hacemos no puedes hacerlo virtualmente. Digo, si bien la bioinformática te puede ayudar a tener algún par de nociones por dónde ir, el experimento después tiene que tener fases in vitro. Claro, como alumno pienso yo eso. Claro. Bueno, una cosa sería para la parte didáctica, de que alguien pueda aprender, y otra cosa es como realmente hacer los experimentos y demostrarlos que necesitas toda la infraestructura real, las muestras. A ver, la tecnología yo creo que es una herramienta muy importante pedagógicamente, hay que saber usarla, nos ganan a las personas que hoy estamos por ahí dando clases, hay algunas que son más habilidosas y que tienen más facilidad para entenderlas y para utilizarlas, hay otras personas que les cuesta mucho más y eso van todo hasta, no sé, yo también veo personas de 50 años que le agarran la mano y al toque son súper didácticos y otros que no. Creo que necesitamos mucho más herramientas y conocimientos para poder utilizarlas en las clases y que sería muy buena, pero no son todo, o sea, todo bien con la virtualidad, pero después hay un montón de otras cosas que necesitas aprenderlas en el cara a cara, necesitas discutir, necesitas agarrar de verdad una pipeta en el laboratorio y ver cómo se pipetea y ver esos dos toppets y cómo haces exactamente el volumen que querés tomar. Necesitas verlo. Entonces, la virtualidad no puede reemplazar la presencialidad. Sí puede darnos ayudas y algunas estrategias que son interesantes y que hay que aprovecharlas, pero no son todo. Y creo que hay un peligro de creer que aprendemos todo en la virtualidad. Claro, no. Es como creer que aprendemos todo en los libros. Sí, O sea, nunca. Genial. El libro puede tener 1000 veces explicado. Y te pasa que vas a clases y lo charlas. Y por más que todos leyeron o no el mismo libro, lo que entendés de eso, de repente ves que tu amigo entendió otra cosa, la profe dice otra cosa, y es un poquito de todo, y ese conocimiento tiene que ser un poco colectivizado. O sea, sin la parte colectiva es muy difícil aprender. A mí me pasa mucho, yo lo usaría más, por ejemplo, yo lo usaría como si lo tuviera. ¿Cómo practicar? A mí me pasa mucho que, por ejemplo, veo un práctico de un laboratorio para ver lo que voy a hacer y medio como que me cuesta pensarlo, porque medio como que me lo tengo que imaginar que haga. Entonces, Claro. Ponele el practicar antes de ir, para mí sería genial eso. Estaría muy bueno. Pero Sí. hay que irlo, obvio. Claro, después no puedes reemplazar lo otro, No, porque en nunca, algún momento tenés que aprenderlo, sí. Aparte, por ejemplo, las técnicas de laboratorio uno siempre las tiene que ir entrenando. Ya sea, por ejemplo, la técnica más mínima que es enrasar. Uno tiene que ir practicando e ir haciendo, y a medida que vas haciendo vas mejorando. Por ejemplo, yo enraso sin mirar. Ay, ¿cómo hacía para enrasar si no miraba? Con los ojos cerrados así. Pero Mi sí, instinto de químico. el pulso, bueno, nada, bioquímica es sacar sangre. O sea, por ahí no aprendes, si no vas a un cursito antes de extracción, por ahí aprendes de repente en el hospital. O sea, de vena puede que practiques antes, pero arterial sí o sí aprendes en el hospital, porque ¿quién te va a prestar su arteria para practicar? ¿No? No. Y entonces, y la verdad que eso, que no te tiemble la mano, o sea, como el pulso, Sí. todas esas habilidades, y son practicando que se aprende, sí. Por eso, o sea, no puede reemplazar todo. Sí nos pueden ayudar, y hay que estar abiertos y no cerrarse. Pero también creo que hay mucho conocimiento que necesitas instancias presenciales y Sí. mucho debate. O sea, yo voy a lo crítico, a debatir por qué pueden estar en desacuerdo con los que hicieron la guía, con las profesoras que les tocaron.
Pero si no se debate es muy difícil aprender cosas. Porque después te chocas con digo, nosotros somos profesionales de la salud. Y estás en el hospital y te viene un médico y te dice, no, ven y saca tal cosa y hacete prueba. Y es como, no, pará, no puedo. Y hay que tener como herramientas esto de saber hablar, de ser críticos, como bueno, ahora esta muestra no se la vamos a hacer porque querés medir oxígeno ni mediste una muestra de vena y no de arteria, entonces acá la saturación no va a ser la misma y no te lo puedo medir y capaz que les cuesta mucho entender. Digo, todas esas cosas necesitamos dialogarlas un montonazo, nos falta mucho de eso en general en la educación. Sí, y podemos aprovechar este momento y hablar de lo que estábamos hablando antes de grabar, que ya ni me acuerdo del tema, pero dijimos, che, esto está bueno para comentarlo al aire. Y yo tantas cosas hablamos una hora antes Sí, de hablar de hablamos esto. una hora antes de hablar de esto, o sea, ya van 2 horas que estamos hablando, ya no me tolera Dana. No, yo sí, por eso vos, que yo ya no sé ni de qué hablo. Te dice, por favor, sáquenme el gordo, que no lo tolero. Dame el más. micrófono y me lo llevo a mi casa. Claro, lo hago en mi casa, después te lo mando. No. Creo que estábamos hablando de las prácticas. Ajá. De la residencia, De la eso residencia. me dijiste. Sí, la residencia de bioquímica. Que me enteré recientemente, en 3er año. Estando en 3er año me enteré que tenemos que hacer residencia una vez que nos egresamos y queremos hacer clínica. A ver, es una opción. No todos los y las bioquímicas que se reciben hacen residencias, pero hay residencias, de hecho suelen quedar lugares libres porque no se presentan tantas personas como cantidad de lugares, de vacantes para residentes, entonces suelen quedar libres. Tiene que ver ahí la parte económica y varias cosas, pero la verdad que es una información que es muy enriquecedora. Al igual que la parte médica, que por ahí es la que más se conoce, además de la residencia puedes hacer la especialidad en conjunto, entonces terminás con un título más de especialista en un área, por ejemplo, bacteriología, un área súper requerida porque en todas las guardias, en todos los hospitales necesitas a alguien que te haga la parte bacteriológica, una infección urinaria, como cosas súper comunes que necesitas a alguien que las haga. ¿Y cómo sería hacer la especialidad mientras...? Porque las residencias en realidad lo que hacen es como si te dijera la beca de CONICET, Claro. ¿no? Como bueno, es alguien que te paga las residencias. Pero los que dan el título, en realidad, hoy en día tenemos la facultad, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, tiene especialidades. Entonces, para hacer la especialidad, tenés sí o sí que estar trabajando en un lugar donde tengas prácticas de eso. Entonces, necesitas cumplir un montón, son como 2000 horas de prácticas. Entonces ahí se combinan las dos cosas. Digo, la especialidad te hace cursar algunas materias y además esas prácticas vos las haces en el lugar de residencia, que es tu lugar de trabajo. Entonces yo puedo llegar a un convenio de que las prácticas de esta especialidad sean la residencia. Son tu residencia, claro. La mayoría de personas hace eso. Y ahí ya salís con 2 títulos. O sea, En realidad uno que es el especialista. La residencia claro, es como y el con que el te de paga. bioquímico que ya lo traías. Claro, O sí, sea, ya podés bioquímico ya ejercer. necesitaba sí o sí de base Sí, sí. para ejercer. Pero Exactamente. digo de que ya podés ejercer tranquilamente en un hospital y tenés el de, por ejemplo, de la especialidad, por ejemplo, bacteria. Sí. Y no sé, endocrinología, que conozco más esa área. Sí. Hay muy poca gente especialista en endocrinología, se necesita un montón. Pero bueno, y después eso en Córdoba capital, te digo que hay pocos. Te vas al interior y hay Mucho menos. menos, sí. O sea, entonces son cosas súper solicitadas. Sí, muy recomendable si se quieren seguir especializando, hacer residencias, especialidades. Porque no se habla mucho de eso. Porque no tenemos profesores que hagan clínica. Si tuviéramos profesores y profesoras trabajando en la parte clínica, se conocería un poco más. Pero bueno, son algunos de las cosas a cambiar dentro del sistema universitario. Que no me voy a meter mucho en este momento porque ya se nos va la vida. Sí, porque esto es volumen 2, el podcast. Claro, Darwood por Lado dos. X. Lado F. Sacando el cuero el FTQ. Claro. Y después van a venir, no, Valentín, mira que vos tenés que seguir cursando. Claro. Y yo ahí le digo, yo no me hago responsable de lo que digan terceros. Claro, y yo que tengo que seguir dando clase ahí. Y nos echan a todos. Y ahí le decimos a la gente, Chau. donen porque tenemos que vivir. ¿De qué vamos a vivir? Claro. Igual no sé si este mundo es lo mío, yo voy a ver qué hago. Yo la quiero llevar para la divulgación. Yo a Ah. todos los invitados los quiero llevar a la divulgación. Medio como que los estoy... Yo necesito que nos ayudes a divulgar las cosas de extensión e investigación ahí que tenemos. Y yo le digo, obviously. ¡Yuhu! Así que,
Gracias, Valen. Pronto contenido. El famoso se vienen cositas. La última pregunta ya. Antes te quiero preguntar, ¿la pasaste bien? Ay, sí, gracias. Es genial estar acá, Valen, charlando. No lo conocía personalmente, Sí. así que nada, un gustazo. Sí, muy cómoda. Perfecto. Ahora ya, la última pregunta y te dejo hablar todo lo que quieras. Me llevo el micrófono posta, o sea, No. 3 horas más hablando. Te dejo hablar 5 minutos más. Muy bien, más exactitud científica. Sí. Que es la pregunta para cerrar y ya terminamos con los entrevistados porque el último capítulo es un capítulo especial. Te pregunto, ¿qué es hacer ciencia? Y me despido de la gente. Yujú, ¿qué es hacer ciencia? La ciencia es producción de conocimiento. Es conocimiento nuevo que no había con anterioridad y que se necesita de alguna forma. Entonces, de vuelta, hacemos ciencia siempre desde algún enfoque y desde alguna intención. La ciencia no es naive, no es una cosa inocente que hoy hacemos los y las científicas hacemos ciencia por el conocimiento científico y nada más. La ciencia tiene política, tiene sociedad, incluso si estás estudiando una línea celular, en una vía de señalización, que no te metas en cómo eso influye en un fármaco para una droga, que ni siquiera te lo plantees, también es hacer política. Entonces, para mí hacer ciencia es generar conocimiento y que ese conocimiento de alguna forma venga a responder o a empezar a dar respuestas a problemáticas sociales. Para mí la ciencia y hacer ciencia tiene que ser siempre codo a codo con la sociedad donde está inmersa.